Mientras el país está atento a todos los temas relacionados con la corrupción y particularmente el caso Odebrecht, hay otras muchas cosas que están corriendo en este momento y que son importantes para la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Una de ellas es el proceso que está en marcha en el Congreso Nacional, Cámara de Diputados y Senado de la República para la selección de los miembros titulares de la Cámara de Cuentas. Y esto es muy importante porque es una de las altas cortes que existe en República Dominicana, que se ha pedido que sea despolitizada, que sea un procedimiento institucional, que no sean personas adheridas a determinadas corrientes y que sea gente proba, que en definitiva tenga la disposición de cumplir la ley. En el caso de la selección de la Cámara de Cuentas, ya la Cámara de Diputados ha seleccionado ternas que deberán evaluarse primero en el Pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente ir al Senado de la República. Hemos invitado a Orlando Jorge Mera, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno, y además que tiene nuevas funciones ahora como representante del PRM ante la Junta Central Electoral, para que nos hable cuál es la posición que tiene esta organización sobre la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas. Ya sabemos, hay un proceso en marcha, pero ¿cuál es el perfil que se quiere de los miembros de la Cámara de Cuentas? El perfil, Fausto, que se requiere de la Cámara de Cuentas, al igual que como se requeriría de todo organismo de esa naturaleza, es que tienen que ser personas independientes, que sean profesionales probos, con reputación, que no tengan militancia partidaria activa, reconocida, y que evidentemente cumplan con los demás requisitos que establece la ley orgánica de la Cámara de Cuentas, que es justamente lo que no está pasando. Porque la Cámara de Cuentas actual corresponde al diseño constitucional que ha hecho el PLD para tener control total de los organismos jurisdiccionales, pero también de los organismos de control. Y el de la Cámara de Cuentas es fundamental porque la Cámara de Cuentas está llamada a fiscalizar las cuentas del Estado y es lo que menos hace. Esta Cámara de Cuentas que existe hoy vi que incluso hay miembros de ella que están incluidos en las ternas, creo que casi todos están todos incluidos en las ternas. Se designó en el año 2009. Sí. Creo que ya van 7 años de esa designación y se espera que la expectativa, por lo menos que se tiene, es que haya como un cambio, ¿no? Sí. A ustedes, ¿cuál es la postura, la posición que llevan como PRM al Congreso Nacional? La posición nuestra y ya los 2 senadores que tiene el PRM en el Senado han expresado claramente que lo que queremos es una Cámara de Cuentas independiente y por lo tanto nosotros no apoyamos que los miembros actuales que están en la Cámara de Cuentas sean reelectos nuevamente, ni tampoco apoyaremos que personas que tienen vínculos con el Partido de la Liberación Dominicana pretendan ser designados, o con el PRM, porque en efecto hubo un caso en particular de un prestigioso miembro del PRM que solicitó ser parte de la Cámara de Cuentas en el proceso de nominación y el partido le solicitó que retirara su candidatura y así lo hizo. Entonces, estamos hablando de José Marte Piantini. Sí, de José Marte Piantini. Sí. Entonces nosotros entendemos que el país está viviendo un momento crítico en la vida nacional y lo que nosotros queremos es que tengamos un organismo de control y de fiscalización que tenga independencia del Poder Ejecutivo, que es lo que no tiene actualmente la Cámara de Cuentas. ¿Ustedes han hecho alguna evaluación sobre el desempeño de los actuales miembros de la Cámara de Cuentas? Por ejemplo, los informes que ellos han ofrecido, las auditorías, los informes de desempeño del presupuesto nacional. Sí. Hay un informe que ellos ofrecen cada año. Claro. Los informes de desempeño de los gobiernos locales, la administración de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos, por ejemplo. Sí. ¿Qué se ha hecho con eso? ¿Ustedes tienen información? Claro. La Cámara de Cuentas no cumple a total cabalidad con las atribuciones que le establece la ley. Y te voy a poner un caso muy específico, muy particular. Fíjate que tradicionalmente
la Cámara de Cuentas es la que debe rendir el informe a propósito de las cuentas que rinde el presidente de la República cada 27 de febrero. Sin embargo, uno se pregunta, esos informes, primero, no se han dado siempre, y segundo, cuando se han emitido, nunca han sido aprobados en el Congreso Nacional. Los informes del presidente de la República o los de la Cámara de Cuentas. Los informes de la Cámara de Cuentas sobre la gestión del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, no hay un descargo. Entonces, ese es un elemento crítico y nos llega a preguntarnos sobre la verdadera institucionalidad que nosotros requerimos. Pero si así uno sigue, te das cuenta de las auditorías que ha hecho la Cámara de Cuentas, sobre todo a nivel municipal. ¿Qué ha pasado después? En algunos casos no se ha hecho absolutamente nada, en la mayoría de los casos. Bueno, lo que hace la Cámara de Cuentas es que cuando descubre que hay irregularidades notables en una auditoría, remite esa auditoría, el informe, al Ministerio Público. Sí. Pero ella por sí misma no tiene calidad, capacidad ni poder para actuar en el ámbito de la justicia, que no sea entregando al Ministerio Público para que concluya una investigación, por ejemplo, con base a lo que dice el informe de los auditores. De acuerdo, pero hay casos muy puntuales en donde verdaderas irregularidades la Cámara de Cuentas la ha convertido en irregularidades menores. Es decir, como consecuencia del... Me está diciendo que se han manipulado información. Como consecuencia del control que ejerce el Partido de Liberación Dominicana en la Cámara de Cuentas, ha habido casos en los cuales auditorías que se entiende que deben producir acciones legales contundentes en contra de los que han hecho esas irregularidades, se han convertido en irregularidades menores. Pero en este caso las acciones contundentes en el ámbito judicial no dependen de la Cámara de Cuentas. No, de acuerdo, dependen del Ministerio Público, que se supone que es el que tiene que representar a la sociedad en la búsqueda de la verdad. Pero como no hay voluntad política para accionar legalmente en justicia contra esas personas, pues evidentemente no se da ese otro paso. Pero en definitiva, la actual Cámara de Cuentas no ha cumplido con el mandato de la ley y deja mucho de decir del deseo que se tiene porque tengamos mayor transparencia. Ahí está lo de las declaraciones juradas. Por ejemplo, el tema de la declaración jurada de bienes es un tema fundamental. Se le dio como atribución era antes, correspondía al Ministerio Público, pero se le pasó a la Cámara de Cuentas porque se supone que tiene mayor capacidad para la investigación y para regular y ofrecer informes incluso sobre los informes que se entregan en las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos. Lo que hemos visto es que el 90% de los funcionarios públicos que ahora regula la ley de patrimo, de declaración patrimonial, no han declarado. No. Entonces, ¿qué poder tiene? Tampoco, bueno, la Cámara de Cuentas, la ley le autoriza a la Cámara de Cuentas una serie de sanciones, pero hemos visto que aquí vimos lo insólito en que el propio presidente de la República intentó dar una especie de amnistía o de plazo de gracia por encima de la ley a funcionarios que no habían cumplido, cuando lo que la ley establece es que debe producirse la destitución o sanciones. Inmediatamente. Sí, en ese caso hubo de todos los funcionarios que no habían entregado, perteneciente al Poder Ejecutivo, solamente había 61. Sí. Pero los otros eran de los gobiernos locales. Es correcto. Así es. Correcto. Pero bueno, vamos a hacer una pausa en este diálogo con Orlando Jorge Mera y cuando retornemos me gustaría hablar sobre el tema del poder político y la capacidad legal que podría tener la Cámara de Cuentas para accionar cuando descubre que hay irregularidades notables, más allá de reportar al Ministerio Público. Perfecto. Orlando, entre las deficiencias que se menciona de la Cámara de Cuentas, con bastante amplitud, se habla de que no tiene poder político y de que legalmente parece estar condicionada a una actuación de ser nada más que el auditor
de las instituciones públicas o las entidades privadas incluso o no gubernamentales que reciben fondos del Estado. ¿Hay alguna posibilidad mediante la ley modificada de la Cámara de Cuentas, creo que es la ley 10-04, Sí. Que le permita a la Cámara de Cuentas actuar mucho más allá de lo que hace reportando al Ministerio Público? Claro que ¿Hay sí, posibilidades? Claro que sí, porque hay un principio que está consagrado en la misma Constitución y en las propias leyes. Todo funcionario que tiene conocimiento de un delito o de una infracción está en la obligación de ponerlo del conocimiento de las autoridades y en todo caso presentar denuncia o querella. O sea, si la Cámara de Cuentas tiene conocimiento de un delito de prevaricación o de un delito de cohecho o de violación al Código Penal que involucre a un funcionario público, tiene la obligación no solo de presentar un informe, sino también... Y entregarlo, es decir, bueno, hagan ustedes lo que ustedes No, de entiendan, presentar una denuncia ante la autoridad correspondiente. Lo que la Cámara de Cuentas no puede hacer es citar a ese funcionario. Y convertirse en un tribunal. No puede, No ya. puede. Antes era Tribunal Superior Administrativo, pero ya no. Ya no. Se le quitó esa parte jurisdiccional. Pero ahí volvemos a la raíz de nuestras debilidades y carencias institucionales. Y es que este gobierno y el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, yo no recuerdo haber visto un presidente que tuviera tanto poder como lo tiene el presidente Danilo Medina, como consecuencia del diseño constitucional y también por la práctica política que se ha implementado en estos años de gobierno. Pero la deficiencia de la Cámara de Cuentas la hemos tenido en todos los gobiernos. Sí. Es decir, ha tenido poca presencia, poco poder político, poco poder combinatorio. Por ejemplo, a uno le da muchísima pena ver a la presidenta de la Cámara de Cuentas pidiéndole a los alcaldes municipales, a los regidores, que entreguen sus declaraciones juradas de bienes. Claro. Y no las entregan. El Claro. 90% no las entregó. Entonces, claro, tiene potestad la Cámara de Cuentas para decirle a los gobiernos locales, a los que no han entregado la declaración jurada de patrimonio, no se les paga. Sí, claro. ¿Podría hacerlo eso? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y por qué no lo hace? Porque ¿por qué no lo hace? porque lamentablemente la Cámara de Cuentas está atada a los propios intereses políticos y sobre todo del partido de gobierno, porque aquí hay un problema. Podrá legalmente tener autonomía financiera, pero en términos reales depende del presupuesto y el presupuesto lo maneja el Poder Ejecutivo y tiene que ir donde el Poder Ejecutivo a que le aprueben el presupuesto. Entonces eso es un mecanismo de mucha presión para una persona que está en esas funciones. Cada año Fíjate hay que ir fíjate que la presidenta de la Cámara de Cuentas, persona a quien yo le guardo respeto, pero emite declaraciones muy fuertes en periodos no electorales y en periodos donde no está en cuestión su presupuesto, pero cuando hay el problema de que ya va a terminar su mandato o hay que discutir el presupuesto, guarda un silencio absoluto. No, pero recientemente se acaba de publicar la auditoría que se hizo a la Liga Municipal Dominicana. El 26 de enero ahora hay una decisión sobre la Liga Municipal Dominicana. Tú estás bien informado sobre ese proceso. Pero fíjate, qué bueno el punto que tú traes. Ajá. Pero ¿por qué se emite ese informe de esa auditoría? Esa auditoría. 180 millones de pesos se dijo manejado de manera irregular. O por lo menos asignando fondos a áreas que no estaban asignadas en el presupuesto. Perfecto. Es posible que esa sea su función y que coincidan las fechas, pero me llama mucho la atención el hecho de que se produzca en un momento en que el propio PLD dice que quiere presentar un candidato o que se dice que hay un acuerdo entre el PLD y el PRD para presentar un candidato. O sea, guarda relación directamente la intención política de producir un cambio. ¿Tú crees que la publicación de ese informe de auditoría está vinculado con la elección de la nueva Liga Municipal, directiva de la nueva Liga Municipal? Totalmente, sin evidentemente dejar de reconocer que es posible que tenga elementos de juicio el informe de la Cámara de Cuentas, pero es que conforme a la maraña de intereses políticos,
la Cámara de Cuentas no escapa a esa realidad. Ya. No escapa a esa realidad. Tú sabes que la Cámara de Cuentas también tiene que auditar a los partidos políticos que Sí. reciben fondos públicos. Sí. ¿Se hizo la auditoría de los partidos políticos sobre los gastos de campaña del año 2016? Mira, yo creo que esa auditoría tiene que hacerse ahora con respecto al año 2016. Pero qué bueno que tú me haces esa pregunta, porque no sé si tú has averiguado cuáles partidos han presentado sus informes ante la Junta Central Electoral y cuáles no. No, claro. Por ejemplo, tengo entendido que el PLD no ha presentado su El informe. PLD no ha presentado su por ejemplo, informe. Y que el PRM sí lo Sí, presentó. el PRM Ustedes lo presentaron un sí, informe, nuestro informe de gastos claro, de campaña. claro. Y nuestros libros están abiertos para la Cámara de Cuentas o para quien quiera. Ya. Pero definitivamente, si nosotros logramos institucionalizar la Cámara de Cuentas, si le damos la capacidad y la independencia política necesaria, podemos mejorar muchos los mecanismos de control y fiscalización en nuestro país. ¿Tú crees que ahora, por ejemplo, el proceso que está pendiente en la Cámara de Diputados con la selección de las ternas, como ya se hizo, y luego la presentación de las ternas definitivas al Senado, puede haber alguna diferencia? Que no haya un control político. No, yo no tengo esperanza. Pero ustedes están ahí en la Cámara Sí. de Diputados. No, pero ya, por ejemplo. no, porque en la Cámara, no, recuérdate, en la Cámara de Diputados ya ese proceso se hizo. Ya. Y la posición del PRM en la Cámara de Diputados fue que fueran personas independientes. Y es posible, y las hay personas En serias. las ternas. En las ternas. Sí. Pero están en esas ternas, muy bien ubicadas, están los actuales integrantes de la Cámara de En Cuentas. diferentes de las ternas están Sí, todos claro. en... Sí. Claro que sí. Y no tengo dudas de que el presidente Danilo Medina, que ha armado determinadas alianzas electorales con el propósito de mantener dividido a determinados partidos, pues quisiera utilizar esa elección para mantener la actual composición de la Junta, de la Cámara de Cuentas, o para mantener una parte de esa Cámara de Cuentas e incluir otras personas que le respondan directamente. Pero en el caso de la Junta Central Electoral lo que vimos es una flexibilización. No hubo un pacto, pero sí hubo acuerdos Sí. que posibilitan una Junta Central Electoral más potable Sí. que la que hemos tenido en el pasado. Sí. ¿Tú no crees que eso puede ocurrir en la Cámara de Cuentas? No creo que eso suceda, Fausto. ¿Y por qué? Porque como ciudadano observo que no todos los partidos políticos ejercieron el mismo nivel de disposición y compromiso para exigir independencia de la Junta Central Electoral en el mismo caso de la Cámara de Cuentas. Entonces, tengo que hacer un razonamiento crítico en ese sentido. O sea, yo pienso que no todos los partidos políticos de oposición, excluyo al PRM de esto, pero tuvieron el mismo nivel de planteamiento y de energía frente a la Cámara de Cuentas que frente a la Junta Central Que la Junta Electoral. Central Electoral. Y, claro. y lo pudieras notar haciendo un análisis de la composición de esas ternas Ya. actualmente. Bueno, vamos a hacer una última pausa, Orlando, para que abordemos otro aspecto relacionado con el tema de la Cámara de Cuentas y las aspiraciones, porque en definitiva está vinculado esto mucho con el tema de la transparencia, y ese es un tema que en este momento está muy alto en la atención pública. Perfecto. En un momento retornamos. Orlando, la Cámara de Cuentas es el organismo de supervisión del Estado en su manejo administrativo más antiguo. Nació en 1844 con la primera Constitución de la República. Hoy tenemos casos que están en debate sobre el tema de corrupción, transparencia, soborno a funcionarios. Lo hemos tenido en el pasado con otros casos como el caso Sunlam o el caso de la compra de los aviones Tucano. O hemos tenido situaciones como la OISOE, por ejemplo, Claro. el suicidio de un ingeniero dentro de la OISOE, el caso del hospital Darío Darío Contreras, porque son muchos casos que se pueden mencionar, pero nunca hemos oído nada vinculado con el papel de auditoría de la Cámara de Cuentas en relación con esos casos. ¿Por qué ocurre esto? ¿A qué se debe? Ese es el mejor ejemplo, Fausto, de la triste pero real debilidad institucional que tenemos en nuestro país. El deterioro institucional que se ha provocado en nuestro país
es lo que hace que la gente no tenga confianza en las instituciones y mucho menos en la Cámara de Cuentas. Fíjate que en el caso de Odebrecht, con respecto a Punta Catalina, los sectores más sensatos del país piden una auditoría, pero le agregan una auditoría independiente y una auditoría de una firma especializada o extranjera, dicen algunos, Sí. porque no hay confianza en la institución Cámara de Cuentas. Entonces, lamentablemente, suceden ese tipo de cosas. Fíjate que en el caso del Hospital Darío Contreras, hay que resaltar que la Dirección de Compras Gubernamentales hizo un dictamen, muy bien preparado, sí, y muy juicioso, sí, sobre las irregularidades de ahí, pero de la Cámara de Cuentas nada, en lo absoluto. Sí. Entonces, la Cámara de Cuentas ha devenido en ser una especie de fiscalizador de ayuntamientos, sí, o fiscalizador de algunas instituciones, muy ad hoc, muy puntual en algunas cosas, pero no con la dimensión que realmente debe tener conforme a la ley, conforme a la Constitución de nuestro país. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, ha cambiado la administración de la Junta Central Electoral. La deuda que dejó la pasada administración de la Junta es una deuda verdaderamente impresionante, 2.700 millones de pesos. No hay una auditoría sobre esa Junta Central Electoral. Me sorprendió mucho que Liceló Marte de Barrio, como presidenta de la Cámara de Cuentas, recibiera un reconocimiento del anterior presidente de la Junta Central Electoral antes de irse. ¿Cómo es eso? ¿Qué explicación podemos darle a ese tipo de...? Es justamente las debilidades institucionales que tiene nuestro país. Pero yo pienso que esto no puede quedar así. Y nosotros como partido vamos a estar haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública para pedir una serie de informaciones relacionadas con el pasivo de la Junta Central Electoral y para determinar consecuencias. Porque en definitiva, fíjate Fausto, este debate, tú comenzaste algo muy importante al inicio de esta entrevista, que la gente solamente está en Odebrecht, sí, y a veces se olvidan de otras cosas. Sí. Pero en el fondo el debate de Odebrecht guarda mucha relación con todo esto que estamos hablando, porque tiene que ver con la institucionalidad democrática de nuestro país. Sí. Y la idea de todo esto fue cooptar la democracia. Esa fue la idea, o sea, el esquema de corrupción que se armó fue para cooptar, para que las instituciones no funcionaran, garantizando impunidad. Entonces, esto que estamos hablando de la Cámara de Cuentas, de Junta Central Electoral y de otros organismos, tiene mucho que ver. O sea, no es posible que una persona esté en una función pública y pueda satisfacer determinadas situaciones y entonces dejar extraordinarios pasivos y que las cosas sigan como si no pasara nada. A mí me sorprende mucho, el presidente de la República parece que le ha prometido a la nueva Junta Central Electoral saldar la deuda, sí, de la Junta Central Electoral, sí, pero nadie ha dicho que debe hacerse una auditoría de esa deuda. Se le va a pagar a Indra Internacional los 500 o 600 millones de pesos por unos equipos que no sirvieron y exacto, que además no van a servir nunca más para nada. Esos son de los aspectos que es nuestro papel, el de buscar la verdad y que resplandezca la verdad y que tengamos un régimen de consecuencias, porque estamos viviendo en un punto de inflexión. La ciudadanía no va a permitir que ese tipo de cosas sucedan y no se emita una acción ejemplar que pueda ser un punto de inflexión frente a lo que era antes y lo que es ahora. O sea, no puede ser. Por eso necesitamos más transparencia, necesitamos más democracia y ese es nuestro papel. Bien, pero por lo que tú me has dicho, parece que ustedes están convencidos de que en el Congreso Nacional se va a repetir la misma Cámara de Cuentas que hemos tenido en los últimos 7 años. Sí, yo creo que si no se reelige toda la Cámara de Cuentas, por lo menos gran parte de su cabeza. La cabeza, doña Licelot, va a quedar como y algunos integrantes actuales permanecerán, pero serán colocados, lamentablemente, desde mi punto de vista, personas vinculadas al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué otra opción tienen ustedes? Por ejemplo, porque si ustedes no hacen nada con respecto a la Cámara de Cuentas, puede ser que el Tribunal Superior Electoral lo designen, el Consejo Nacional de la Magistratura, y sea igualmente para ustedes un hecho dado. No, en ese caso, es lo que te ¿Por qué en un caso sí, en otro no, Orlando? Yo te fui muy sincero, sí, y te dije claramente
que no vi de los partidos políticos de oposición, y excluyo al PRM porque sé la firmeza del PRM con el tema de la Cámara de Cuentas, y tuvimos un caso y lo demostramos y le pedimos a ese compañero que retirara su aspiración, José Martí Piantini, pero eso no lo vimos en otros partidos, y por eso yo observo que el tema de la Cámara de Cuentas va a correr esa suerte, pero no podemos permitir que eso ocurra con el Tribunal Superior Electoral, porque esa instancia es la instancia más importante en el ámbito de la jurisdicción electoral y que tiene que estar integrado por jueces independientes apartidistas que no tengan vínculos activos con partidos políticos. Ya. Me da la impresión de que el Tribunal Superior Electoral es más importante que la Cámara de Cuentas, entonces. Bueno, en términos partidarios políticos, frente a la realidad que tenemos y frente a las limitaciones que tenemos, definitivamente el Tribunal Superior Electoral, los ojos estarán ahí por lo que está todo en juego, Fausto. Son las elecciones del 2020 también que están en juego, y es la posibilidad de un cambio del poder, y tenemos que garantizar que en la instancia ulterior que vaya a conocer cualquier tipo de conflicto sea independiente. Así es. Pero igual, tú sabes que el tema de la transparencia es un tema que está en el ánimo de la ciudadanía, de la opinión pública. Totalmente, el país está atento. O sea, el país merece tener una Cámara de Cuentas independiente, la merece. Así es. No estoy tan seguro que quienes están al frente de la cosa pública estén conscientes de ello. Bien. Muchas gracias, Orlando. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta conversación sobre la Cámara de Cuentas, su rol, sus funciones y las nuevas responsabilidades que se derivan de una entidad que está igualmente en la mirilla de la atención pública. Y muchas gracias a ustedes igual por la compañía en este diálogo.